Sean bienvenidos a la clase de Neuroradiología 1. En este segmento vamos a analizar los estudios complementarios que nos ayudan a llegar al diagnóstico de enfermedades neurológicas. Como ustedes bien sabrán, existen varias posibilidades y vamos a analizar las más importantes cronológicamente a continuación. La radiología convencional nos permite hacer el estudio de estructuras a través de la emisión de rayos X. Estos quedan impresos en una placa o son transferidos a un archivo digital que nos permite observar las características de varias estructuras. Sensiblemente la radiología convencional no nos permite ver el cerebro, sí nos permite, como en el ejemplo, ver alteraciones de este tipo. Esta es una fractura vista en una radiografía lateral de cráneo. Como ustedes podrán observar, puedo ver estructuras de la base del cráneo, puedo ver la silueta de la silla turca, puedo ver el clivus, puedo ver las órbitas, varias estructuras por supuesto que son importantes, pero no puedo observar el cerebro. Cuando tenemos la posibilidad de hacer radiología, podemos tener imágenes como estas, reitero, para ver fracturas de diferentes tipos, pero no vamos a poder estudiar el sistema nervioso. Podemos ver alteraciones, por ejemplo, radiopacas. Sin embargo, la característica de esta imagen no nos va a permitir, en la mayoría de los casos, tener un diagnóstico etiológico. Es por eso que a lo largo del tiempo se intentaron hacer algunos cambios a esta técnica con el objetivo de poder observar el cerebro. Esta es una técnica llamada la neumoencefalografía, en la cual se retiraba líquido cefalorraquídeo de la espalda del paciente, el espacio subdural, y se introducía aire, y este aire podía ser visto en una radiografía. Esta es una imagen en la que se ve la presencia de aire dentro de los ventrículos. No se puede ver el cerebro, pero si existiera una alteración, por ejemplo un tumor o un desplazamiento, estos deformarían a estas imágenes y por lo tanto podríamos tener un dato indirecto. Sin embargo, todavía no es posible ver el cerebro. Un estudio que se puede hacer actualmente es la introducción de contraste en el conducto raquídeo a través de una punción lumbar y a continuación una radiografía. Noten ustedes que este estudio, llamado mielografía, nos permite ver que existe un desplazamiento del saco dural, posiblemente por una hernia de disco. Y les digo posiblemente porque esta es la topografía del disco intervertebral y es aquí donde existe este desplazamiento. Sin embargo, no podemos tener certeza de que sea una hernia, puede ser un tumor también. Sin embargo, es un avance para poder observar posibles alteraciones, en este caso, a nivel de la columna lumbosacra. La ultrasonografía es un método que se puede utilizar fundamentalmente en los lactantes porque nos permite llegar a través del ultrasonido a el cerebro, porque no existen en algunas áreas estructuras óseas cerradas. A través de las fontanelas nosotros podemos observar si existe hemorragia ependimaria, si hay colecciones por trauma o después de una meningitis. Podemos encontrar hidrocefalia, abscesos o algunos tumores en recién nacidos y lactantes. En el adulto, a través de la ultrasonografía podemos hacer estudios que nos permitan ver el flujo sanguíneo a través de las arterias carótidas, buscando aterosclerosis carotidia. Podemos ver a nivel cerebral a través de ventanas muy delgadas como el hueso temporal si existe o no vasoespasmo, o incluso podríamos hacer un monitoreo intraoperatorio. Sin embargo, la ultrasonografía tiene muchas limitaciones. Es la tomografía el estudio que ha logrado revolucionar el diagnóstico complementario en neurología y neurocirugía. Recuerden que la tomografía es un método que se basa en la medida de coeficientes de atenuación de las estructuras utilizando el pasaje de radiación electromagnética a través del tejido. En otras palabras, se utilizan rayos X en mayor cantidad. Aquí tenemos un tomógrafo y el paciente colocado para empezar un estudio. Cuando hablamos de tomografía, podemos hablar de varios parámetros que están acá en el slide, pero lo que quiero que ustedes recuerden es que cada segmento se va a configurar en un píxel, y ese píxel va a ser parte de una imagen.
En otras palabras, lo que hace la tomografía es una reconstrucción matemática de lo obtenido a través de la emisión de los rayos X, más que una imagen directa, pero esta reconstrucción matemática nos permite tener calidades de imágenes muy importantes. Noten ustedes, aquí tenemos una tomografía simple de cráneo en donde podemos ver diferentes densidades. La densidad blanca le vamos a llamar hiperdensa o un tejido hiperdenso, que puede corresponder a hueso o también a sangre. El cerebro, el parénquima cerebral, es isodenso, es este tono de gris o plomo. Y la imagen negra vamos a llamarla hipodensa, que corresponde al líquido cefalorraquídeo o a aire. Entonces, dependiendo del coeficiente que se mide en las unidades Hounsfield, vamos a saber si una estructura que observamos corresponde a diferentes tipos de tejidos. Reitero, las imágenes hiperdensas son blancas, las imágenes isodensas son grises y las imágenes hipodensas son negras. Cuando el paciente debe ser estudiado, se lo acomoda en el gantry del tomógrafo, con unos rayos láser se establecen específicamente el sitio en el que se va a emitir la radiación, y es ahí donde se obtiene a través de estas radiaciones imágenes con reconstrucción matemática, lo que nos permite hacer cortes en el plano transaxial, que son las imágenes que más frecuentemente se ven, pero también se pueden hacer en el plano coronal y también en el plano sagital, de tal manera que podemos obtener imágenes en 3D. Es un ejemplo de una tomografía simple de cráneo. Noten ustedes que aquí tenemos a las órbitas y siempre tenemos que encontrar simetría entre las imágenes. Incluso cuando explicamos a un paciente que no conoce sobre técnicos médicos, tenemos que decirle que un lado tiene que parecerse al otro. Este lado se parece al otro. Nosotros vamos a observar aquí las órbitas, lóbulos temporales. Acá tenemos al final de la médula el agujero magno, el cerebelo. Seguimos con el cerebelo. Aquí teníamos, al bulbo. Aquí ya comenzamos a tener a la protuberancia y más arriba al mesencéfalo. A ambos lados estamos viendo las puntas de los lóbulos temporales. Aquí está empezando el lóbulo frontal. Todo lo que estoy mostrando es el lóbulo frontal hasta la parte alta. Acá estamos viendo el lóbulo occipital, a ambos lados, izquierdo y derecho, lóbulo occipital, y aquí se convierte en el lóbulo parietal. Al medio podemos observar estas imágenes que corresponden a los ventrículos laterales, dos, uno a cada lado, que tienen como la forma de dos Cs. Acá en medio tenemos al plexo coroideo y de esa manera podemos observar, por ejemplo, la presencia de calcificaciones en este plexo coroideo. Estas son imágenes normales. Por supuesto que alrededor vamos a tener al contorno óseo, que es el cráneo o la calota. La resonancia magnética es un estudio que no usa radiación, pero sí utiliza magnetismo, es decir, logra la interacción de protones de agua corporal con un campo magnético. Y de acuerdo a cómo giren, vamos a tener ponderaciones en T1 o en T2. La resonancia magnética tiene diferentes tiempos y puede mejorarse con la utilización de un contraste paramagnético que es el gadolino. Tiene la posibilidad de darnos imágenes de mejor calidad y por supuesto que puede dar diagnóstico mucho más precoz que la tomografía en ciertos casos. Cuando hablamos de resonancia, algo que tenemos que recordar es que existen dos ponderaciones básicas. Por supuesto que hay muchas más, pero quiero hacer énfasis en estas dos ponderaciones. La imagen ponderada en T1 y la imagen ponderada en T2. Hablamos de una imagen ponderada en T2 cuando el líquido cefalorraquídeo, que en este caso está contenido dentro de los ventrículos laterales, es blanca, hiperintensa. Aquí se habla de intensidad. Luego vamos a hablar de una imagen ponderada en T1 cuando el líquido cefalorraquídeo es hipointenso. Vean ustedes que aquí la imagen es hipointensa. Entonces, esta es una imagen de resonancia magnética en corte axial ponderada en T1 y esta otra es una imagen de resonancia magnética en corte axial ponderada en T2. La resonancia magnética, como habíamos dicho, no tiene radiación, nos permite ver datos morfológicos, físico-químicos, detecta muy precozmente el edema, logra buena diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, podemos ver si existen lesiones de la mielina con facilidad, puede mostrar la vasculatura con una buena resolución, pero no es mejor que la angiografía que vamos a ver luego. Podemos ver claramente neoplasias,
hacer estudio de epilepsia, como la esclerosis mesial temporal, ver malformaciones vasculares. Y algo que es importante recordar es que como es un método basado en magnetismo, debemos evitar hacer estos estudios en pacientes que tienen metales, marcapasos, porque pueden incluso ver ustedes destruir una tarjeta magnética. Ahora, depende del software que se maneja para poder hacer, por ejemplo, imágenes en pacientes que tienen una prótesis de cadera y, por supuesto, si el material es titanio, no habrá dificultad. Así que la tecnología ha avanzado para tener más opción de atender pacientes con este tipo de estudios. La resonancia magnética, por supuesto, nos da imágenes de muchísima calidad. Noten ustedes que la diferenciación entre sustancia blanca y sustancia gris es muy clara, incluso se pueden observar claramente e individualmente a los núcleos de la base, y se pueden ver siempre imágenes axiales, coronales y sagitales. En este caso, se observa claramente un estudio que es normal. Hay otras imágenes moleculares que logran hacer medición in vivo de procesos biológicos. Están el PET, el SPECT y la resonancia magnética funcional. Hablamos de la tomografía por emisión de positrones, de una imagen que es molecular basada en la utilización de radiofármacos que emiten positrones, haciendo de estos un marcador metabólico, y vamos a ver que esto no va a depender sino de cambios fisiológicos, sino anatómicos. Tiene alta sensibilidad y especificidad. Vamos a ver que, por ejemplo, podemos inyectar la flúor de glucosa y vean ustedes cómo se capta en gran cantidad en el cerebro, en la vejiga, en los riñones, pero acá anormalmente, por ejemplo, en un nódulo tiroideo. Podemos ver si existen recurrencias en un glioma, que es un poco epileptógeno, es decir, algunas enfermedades importantes, pero vean, es importante recordar que la calidad que tenemos con la resonancia magnética hace que nosotros acudamos más a la resonancia que a este otro estudio. Por supuesto, hay casos específicos, pero con más frecuencia vamos a utilizar resonancia magnética. Vamos a hablar también de un método de medicina nuclear que utiliza radioactividad después de haber inyectado un isótopo radioactivo. Este es el SPECT, o Single Photon Computed Tomography, que es igual que un tomógrafo, pero se hace el estudio después de haber inyectado tecnesio 99. Entonces vamos a ver áreas hipercaptantes, áreas hipocaptantes, como en este caso. Sirve para detectar displasias, ver crisis epilépticas, trastornos depresivos y otras patologías. Pero lo importante es recordar que vamos a tener este tipo de imágenes. Sin embargo, este paciente que sufrió un traumatismo, sabemos que hay un área hipocaptante, pero no sabemos si ahí hay un hematoma epidural, un hematoma subdural, así que desde el punto de vista práctico no es de uso habitual. La resonancia magnética funcional, por supuesto que tiene su lugar, y nos permite establecer imágenes funcionales versus la anatomía. Es decir, nos va a dar un estudio que en vivo va a haber periodos de activación y reactivación, por ejemplo, de diferentes estímulos. Yo puedo pedirle al paciente que imagine ver una imagen y, por ejemplo, se van a encender, si lo podemos decir así, áreas del lóbulo occipital, y se pueden hacer estas pruebas para hacer evaluaciones visuales de lenguaje, epilepsia y otros. Por supuesto, es un estudio muy interesante, pero en nuestro medio no se hace porque el software es bastante caro. Recuerden ustedes que la vascularización del sistema nervioso central es muy rica, y una forma de verlo es a través de la angiografía, en donde se hace una tomografía, una radiografía de cráneo sin contraste, se inyecta el medio de contraste, se vuelve a tomar la imagen y se sustrae digitalmente la imagen ósea que teníamos antes. Entonces podemos tener imágenes de esta calidad que nos permite ver con mucho detalle. No se hace a todos los pacientes, en general lo hacemos cuando vamos a pensar en hacer un tratamiento como dilatación de segmentos arteriales estrechos para la oclusión de vasos anormales o rellenar sacos aneurismáticos. El método es introducir una aguja, un catéter a través de la arteria femoral y llegar hasta el cerebro a través de eso. Es una imagen de una angiografía clásica antigua, pero esta es la angiografía por sustracción digital, que vean, tiene muchísima mejor calidad. Pero la resonancia también nos puede hacer angiografías, aunque no son tan buenas, y la angiotomografía hoy ha tomado, vean, un papel preponderante. Es una angiografía con una tomografía contrastada de alta calidad, menos traumática y más rápida de obtener, así que es lo que se utiliza actualmente.
Bienvenidos a la clase de Neuroradiología 2. En esta clase vamos a ver estudios de diferentes pacientes para acostumbrarnos a ver imágenes de tomografías, resonancia magnética que nos permitan llegar a diagnósticos neurológicos. La bóveda craneal debe ser estudiada fundamentalmente con tomografía. Podemos nosotros observar alteraciones basadas en el grosor, por ejemplo, del hueso. Este es el grosor normal y aquí vemos que hay un engrosamiento. En este otro caso vemos que hay un adelgazamiento. Entonces tenemos que comparar el grosor de la bóveda craneal y su continuidad. Esta es una imagen de tomografía en ventana ósea. Se puede observar claramente el borde craneal y aquí una fractura o hundimiento. Si bien en esta ventana no se puede distinguir el parénquima cerebral, su objetivo es ver mejor las estructuras óseas y por supuesto eso se logra con mucha calidad. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con un hundimiento craneal que se puede observar en la reconstrucción 3D de una tomografía. La tomografía muestra que ha habido una unión precoz, una craneosinostosis en la sutura entre los huesos parietales. Por eso el cráneo de este paciente crece de una forma normal, es una escafocefalia, por ejemplo. Luego podemos ver la presencia de imágenes como si fueran unas monedas, áreas de lesión ósea que corresponden, por ejemplo, a una lesión de mieloma múltiple. Las meninges, que son las estructuras que cubren el cerebro, también pueden tener patología. Los tumores que se derivan de las meninges se llaman los meningiomas. Los meningiomas pueden observarse de esta manera. Esta es una resonancia magnética contrastada en la que se ve claramente la presencia de un meningioma bastante grande que va de fuera hacia adentro. Es una lesión extraaxial que capta contraste porque está muy vascularizada. Es una tomografía en la que se ve una imagen esferiforme que comprime el lóbulo frontal, y en la resonancia magnética ponderal en T1 con gadolina, es decir, contrastada, esa estructura se ve muy claramente hiperintensa y que tiene un borde muy bien definido que muestra que es una imagen extraaxial, es decir, que viene desde fuera hacia adentro, y esta es la cirugía de ese paciente que tenía un meningioma. Cuando hablamos de infarto cerebral estamos hablando de una patología frecuente en la que el paciente pierde el estado de conciencia de forma súbita o puede tener signos focales como afasia, hemiplegia. Puede tener diferentes modalidades. Aquí tenemos un infarto cerebral en cuña, aquí tenemos otro infarto cerebral en la cisura calcarina, en la región occipital. El patrón entonces es de un infarto, el de una imagen hipodensa. Aquí tenemos un infarto en el territorio de la arteria cerebral media derecha. Este es un infarto, tiene una imagen hipodensa. Aquí tenemos un paciente que ha tenido la clínica de un infarto cerebral hace 3 horas, pero vean ustedes que la tomografía hecha de inmediato es normal. Esto es algo habitual. La imagen del infarto cerebral se consolida recién a las 24 o 48 horas después de lo acontecido. ¿Pero por qué hacer una tomografía? Para tener certeza de que no hay otro problema como una hemorragia cerebral. Aquí vemos un infarto cerebral. Otro caso de un infarto en el territorio de la arteria cerebral media. Noten ustedes que la diferencia no es muy grande, pero aquí no se ven los surcos cerebrales como dato de edema cerebral frente al otro hemisferio cerebral que sí se lo ve. El ventrículo de este lado normal y este un poco desplazado. Estos son signos sutiles, pero que nos hablan de un infarto en el hemisferio derecho. Aquí más claramente un infarto cerebral muy bien diferenciado, una imagen hipodensa, y acá una imagen mixta, porque es un paciente que tiene un infarto, un área hipodensa en el lóbulo occipital, pero también tiene áreas hiperdensas que corresponden a hemorragia. Entonces es una lesión mixta de infarto y hemorragia. Cuando hablamos de tumores tenemos que analizar el parénquima encefálico. Aquí tenemos un paciente con una resonancia magnética ponderal en T1 en el que existe una imagen hipodensa que no tiene bordes muy bien definidos, que genera borramiento de los surcos y desplazamiento de la línea media. Aquí otra imagen en la que existe una imagen mixta en resonancia magnética, hiperintensa, hipointensa, con edema digitiforme, es decir, que parece que tuviesen dedos. Edema perilesional, también es un tumor, un astrocitoma anaplásico, y este es un glioblastoma multiforme que tiene un área necrótica. Esa área se ve como área hipointensa,
con un contorno irregular hiperintenso y mucho edema perilesional. Noten ustedes que los surcos cerebrales prácticamente han desaparecido en relación al lado contralateral y el ventrículo ha sido desplazado de una forma muy importante. Aquí tenemos otro tumor, igual una imagen en tomografía hipodensa pero no bien definida, con contornos poco claros y además tiene áreas que son más hipodensas que otras. En la resonancia magnética ponderada en T2 se observa en este corte axial claramente que es una imagen intraaxial. Nuevamente, no tiene todos los bordes definidos y es un tumor, un glioma. Aquí tenemos otro estudio con un glioma mucho más fácil de diferenciar. Lo mismo acá, resonancia magnética. Otra imagen con múltiples cortes de una lesión que tiene un área hipointensa y un contorno irregular hiperintenso, con bastante edema cerebral. Vean ustedes en la tomografía la misma imagen de ese paciente. Aquí tenemos una imagen en tomografía espontáneamente hiperdensa, que tiene forma esferiforme, quizás un tumor. Nuevamente un glioma, vean, una imagen intraaxial. Aquí vemos una imagen en tomografía simple, en el corte axial, hiperdensa. Las imágenes hiperdensas, como dijimos, o corresponden a hueso, a calcio o a sangre. En este caso es un oligodendroglioma porque se ha calcificado. Es un tumor que tiene mucho calcio, por eso se ve hiperdenso. Aquí tenemos la imagen de un paciente que fue operado y que tiene grande efecto de masa, que ha sacado el tejido cerebral y el tumor fuera del cráneo. Ven ustedes que ya fue operado y a través de esta apertura se sale el tumor. Es una cosa muy poco frecuente, pero todavía vemos. Vean, es la imagen después. Aquí tenemos imágenes que tienen áreas hipointensas de resonancia magnética con un punto hiperintenso centrífugo, múltiples. Esto es cisticercosis. Vean ustedes, es otra parte, un quiste viable de cisticerco, hipointenso con un nódulo centrífugo, y en esta área ya ese quiste está en otra fase que tiene una hiperintensidad, perilesional y un centro hipointenso. Esta ya es una fase coloide, una fase granulomatosa, una tomografía, una imagen hiperdensa y múltiples imágenes puntiformes hiperdensas en la tomografía, también como dato de una calcificación de varios cisticercos. Otras imágenes redondeadas pueden ser abscesos cerebrales. Vean ustedes, aquí hay múltiples, aquí hay uno, aquí hay otro, tienen hiperdensidad. Aquí podemos ver una imagen redondeada en resonancia magnética claramente diferenciada, hipointensa, es una metástasis de adenocarcinoma. Vean otras imágenes en anillo con centro hipodenso e hipointenso, que son quistes hidatíricos. Aquí tenemos otra imagen, corresponde a un meningioma quístico, pero lo importante es diferenciar. Aquí se ve esta imagen y al otro lado no. Siempre comparar un lado con el otro. Aquí en la silla turca tenemos una lesión que a manera de 8 sale de la silla turca y comprime el tálamo. Este es un tumor hipofisiario que puede tener igual imágenes mixtas, hipointensas e hiperintensas. Otra imagen que viene desde la silla turca, redondeada espontáneamente hiperdensa en tomografía, que puede corresponder a un meningioma que está en ese sector. Aquí tenemos un tumor hipofisiario, generalmente es un adenoma hipofisiario, que nace de la silla turca, es hiperintenso y comprime las estructuras. A veces no se diferencia tanto, sin el contraste, vean ustedes, es una lesión parecida, pero que es isointensa. En el ángulo pontocerebeloso también se pueden ver este tipo de lesiones. Este puede ser un schwannoma. Vean ustedes, está comprimiendo el tallo cerebral, con el contraste se enciende. Es una lesión tumoral. Aquí en este caso vemos a un meningioma quístico, una persona que tiene en el ángulo pontocerebeloso una lesión mixta, hiperintensa e hipointensa, pero vean que comprime al tallo cerebral. Otra imagen de ángulo pontocerebeloso, en este caso una imagen hiperintensa que genera efecto de masa, pero no genera tanto trastorno como un meningioma. Entonces, desde lento crecimiento puede ser un tumor epidermoide. Aquí vemos un sistema ventricular que está muy dilatado y al centro vemos una imagen hiperintensa.
es un tumor del plexo coroideo. Y cuando vean dilatación, vamos a encontrar acá claramente dilatación del sistema ventricular. Esta imagen que parece de un payaso enojado es imagen de hidrocefalia, los ventrículos muy redondeados, y ven que en la parte frontal, en los cuernos frontales de los ventrículos, hay estas imágenes como de radiación que corresponden a edema transependimario. Aquí vemos un niño de 10 años que tiene en la tomografía dilatación de los ventrículos a ambos lados, claramente, otra vez la imagen de ese payaso que les decía, o la imagen de Mickey Mouse. Esto nos habla de hidrocefalia, dilatación de los ventrículos, en este caso la dilatación de un solo ventrículo, era un quiste que estaba intraventricular. Aquí nuevamente una lesión que determina dilatación ventricular y es un quiste coloide que encontramos. Ahora, pueden haber lesiones extracerebrales extraaxiales. Vean ustedes acá hay una imagen hiperdensa que es como en media luna, pero que se mete en los surcos cerebrales. Este es un hematoma subdural que puede ser muy extenso. Y noten ustedes que genera importante efecto de masa y desviación de esta línea, que es la línea media. También puede hacerse de forma bilateral y crónico. Este es un hematoma subdural crónico bilateral. Este es el cerebro y esta imagen hipodensa es el hematoma subdural crónico. Eso se ve sobre todo en ancianos. Vean ustedes cómo puede generar una compresión tan importante del cerebro. Este es un hematoma epidural, está encima de la dura madre. ¿Por qué? Porque no se mete el coágulo, la imagen, en los surcos cerebrales, entonces hay algo que lo diferencia. Es una imagen biconvexa, no se va a olvidar, como de un lente, es el hematoma epidural. Esta imagen, grábensela, hematoma epidural, una imagen hiperdensa, biconvexa, con importante efecto de masa. Acá tenemos un paciente con una patología vascular, de forma súbita pierde el estado de conciencia y queda en coma. Noten ustedes que aquí hay un hemorragia, pero es un hemorragia diferente, está en el espacio por donde circula el líquido cefalorraquídeo, eso se llama hemorragia subaracnoidea. Vean, es como si hubiésemos agarrado una clásica pizarra y hubiésemos jascado con la tiza. Y aquí hay hematoma, sangre. Entonces eso puede corresponder a un aneurisma. Vean a otra persona con hemorragia subaracnoidea, se hace la angiografía y se ve el aneurisma. Una angiotomografía que habíamos mencionado antes nos da esta calidad de imagen. Aquí hay un aneurisma visto en angiotomografía. Esta es una malformación arteriovenosa vista por angiografía. Ven ustedes cómo existe una alteración en la formación de vasos, claramente como si fueran serpientes que entran y salen. Esta es una malformación arteriovenosa que en la resonancia se ve con imagen negativa. Imaginen ustedes que son varias lombrices que entran y salen de un sitio y esta es la imagen que vamos a tener. Puede haber lesiones en el tallo cerebral y cuando hablamos de tallo cerebral es mejor acudir a la resonancia, es un angioma cavernoso. Podemos ver alteraciones fundamentalmente en la mielina. Este es el caso de la esclerosis múltiple. Ven ustedes todos estos puntos hiperintensos corresponden a áreas de desmielinización en la esclerosis múltiple. En la enfermedad de Alzheimer lo que vamos a encontrar es una profundidad aumentada de los surcos cerebrales. Esto nos habla de atrofia o hipotrofia cerebral. En la región pineal también podemos encontrar, como en el caso que observamos, una imagen hiperintensa que capta contraste, se vuelve luminosa con el contraste. Es una imagen de un tumor en la glándula pineal. Aquí tenemos una imagen de una paciente que tiene una lesión quística justo en el área motora. Y para operar esto tendríamos que lesionarle gran parte del cerebro, pero tenemos la posibilidad de utilizar imágenes. Se pone este arco de estereotaxia. Con el arco de estereotaxia se puede medir precisamente a cuánta profundidad y todas las coordenadas para hacer una pequeña incisión, hacer la operación con el paciente despierto y no lesionar cerebro. Ahora se pueden fusionar imágenes. Yo puedo tener una tomografía con ese marco de estereotaxia, fusionarlo con una resonancia, y una vez que tengo estas imágenes, juntarlas con un atlas para tener trayectorias muy específicas, por ejemplo, para hacer lesiones en enfermedad de Parkinson. Es hasta aquí que llegamos en este tema. Les espero en la siguiente clase. Sean bienvenidos al tema de Neuroradiología 3. Nos vamos a abocar en este segmento al estudio normal de la columna vertebral. Recuerden ustedes que la columna vertebral está constituida por 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, el sacro y el coxis. Esta columna vista de adelante a atrás tiene que ser recta, vista de lado en un corte sagital tiene una lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar, nuevamente una cifosis sacra.
Estas son las características normales de la alineación. Cuando tenemos un paciente con patología de la columna, podemos echar mano de radiografías, tomografías, resonancia magnética. Y vamos a hablar en este segmento de la anatomía normal y luego de la radiología patológica en el siguiente. Cuando pedimos exámenes de radiología, podemos pedir estudios estáticos con proyecciones apilateral u oblicuas y radiografías dinámicas que generalmente son radiografías laterales en flexión y extensión. También podemos echar mano de estudios especiales como estudios transorales para C1, C2, del nadador para ver mejor la transición entre cervical y dorsal, una radiografía panorámica que nos permite ver toda la columna, y también podemos utilizar la radiología para guía de procedimientos diagnóstico-terapéuticos. La tomografía es un estudio que nos permite muy buena calidad de imagen, sobre todo a nivel cervical, en atlas y axis, a nivel dorsal nos muestra estructuras óseas muy bien, lumbosacro, y podemos ver incluso malformaciones óseas. Es ideal para el estudio de pacientes con traumatismos y también puede servir para guía de procedimientos. La resonancia, como ya sabemos, es un estudio morfológico y funcional y es muy importante tomarla en cuenta para estudios del sistema nervioso, específicamente la médula, los ligamentos, el disco intervertebral y partes blandas. Puede hacerse en cualquier segmento, aunque su imagen es pobre en el área ósea, puede mostrarnos enfermedades desmelinizantes, infecciones o tumores con calidad. Recordando la resonancia, esta es una imagen ponderada en T1 de toda la columna, y esta es una imagen ponderada en T2. Noten claramente la posibilidad de evaluar la médula, el líquido cefaloraquídeo, las vértebras, los discos intervertebrales, ligamentos, con mucha solvencia y calidad. Lo normal, esta es una radiografía antero-posterior de la columna cervical. Vean ustedes aquí cómo están los cuerpos alineados. Aquí tenemos las apófisis espinosas en una sola línea. Si vemos en la parte lateral, podemos poner unas líneas que nos muestran que de adelante a atrás todo está en orden. Esta es una radiografía en flexión y otra en extensión que nos permitiría estas radiografías dinámicas saber si hay desplazamientos que en este caso no existen. Podemos ver las imágenes oblicuas que nos permiten evaluar los agujeros de conjunción que estamos viendo acá en caso de sospechar una compresión. Estas son la radiografía transoral que nos permite evaluar C1 y C2 focalizados en esta unión. También la posición del nadador que nos permite ver mejor las últimas vértebras cervicales cuando evaluamos la columna cervical. Vean ustedes cómo se pueden aquí proyectar la clavícula y el húmero que no están comprometiendo la visión y podemos observar claramente la vértebra C7 que a veces no se ve en otros estudios. Aquí nuevamente comparamos una tomografía en C1, C2 y podemos notar algunas diferencias sutiles. Vean que la distancia en este lado es diferente a la de este otro. Aquí vemos en la tomografía cervical cómo podemos observar claramente por dónde pasa la arteria vertebral. Podemos observar el conducto raquídeo, las estructuras óseas. Aquí vemos un sindesmofito. Podemos observar los cortes axiales, el conducto raquídeo, pero en la columna cervical el estudio ideal es la resonancia magnética. Observen ustedes que en la resonancia magnética se ve claramente la médula, el líquido cefalorraquídeo, los discos intervertebrales, tanto en los cortes sagitales como axiales. La médula, el líquido cefalorraquídeo normal. A nivel dorsal, este es el aspecto normal de una radiografía antero-posterior y lateral, con una alineación correcta y la altura de los cuerpos vertebrales. La tomografía nos permite evaluar aquí, por ejemplo, las articulaciones que existen entre las vértebras, el cuerpo vertebral, los pedículos, las láminas, las apófisis transversas. Aquí tenemos incluso el inicio de las costillas. Y la resonancia, por supuesto, es mucho mejor para ver la médula, los discos intervertebrales y los ligamentos. Cuando hablamos de la columna lumbosacra, esta es una visión antero-posterior y lateral. Noten ustedes que claramente se observa la lordosis lumbosacra, la altura de los discos intervertebrales, normal. En una vista oblicua podemos ver la formación de una especie de pesito, el famoso pesito de Charcot, que nos sirve, por ejemplo, para hacer intervenciones de manejo del dolor lumbar. Pero vean ustedes que aquí, si yo observo claramente, hay una fractura. También podemos ver otro tipo de lesiones. La tomografía nos da esta calidad de imagen, en donde se ven muy claramente las vértebras, el conducto raquídeo, los discos con menos calidad, pero se pueden ver en un buen estudio. Y aquí en los cortes axiales claramente el conducto raquídeo normal, pero
La resonancia, por supuesto, que es mucho mejor, nos da más detalle del disco intervertebral, del ligamento longitudinal común posterior, ligamento longitudinal común anterior, la caudequina, aquí están las raíces, aquí tenemos las apófisis espinosas, ligamento interespinoso, supraespinoso, ligamento amarillo, y el espacio por donde pasan los nervios en el saco dural. Acá tenemos la visión anteroposterior y lateral en la articulación sacroiliaca. Vean ustedes que se puede observar claramente esta articulación. Entonces, aquí tenemos la imagenología normal de la columna vertebral. Y antes de terminar, quiero mostrarles que la tomografía, antes de terminar la tomografía, nos puede mostrar esta calidad de imagen en la articulación sacroiliaca. En el siguiente segmento vamos a hablar de las alteraciones que se pueden observar en enfermedades de la columna y la médula espinal por todos los métodos mencionados. Bienvenidos a Neuroradiología 4. Vamos a hablar ahora de los hallazgos patológicos en estudios de la columna vertebral. Recuerden ustedes que habíamos visto que en una radiografía se podían ver las estructuras anatómicas normales. Aquí claramente vemos la alineación adecuada de las apófisis espinosas y simetría. En este otro caso podemos ver que hay una pérdida de la alineación. Se están poniendo claramente áreas que hacen que se note más claramente estas apófisis, y aquí ven que están alineadas de forma normal. Lo mismo tenemos que tomar en cuenta la alineación de la columna en una vista lateral, en la que existen tres líneas que tienen que ser armónicas y contiguas. ¿Por qué? Porque en este sector es donde está la médula espinal. Veamos en este caso, en el que existe además la posibilidad de observar los discos intervertebrales y por delante los tejidos blandos. Cuando tenemos una alteración podemos ver en este caso una imagen en donde esta contigüidad se ha roto y por lo tanto, haciendo un dibujo imaginario, podemos ver claramente que aquí hay una listesis, un desplazamiento. Nuevamente aquí ejemplos de una listesis, no hay contigüidad, otro caso similar y otro caso igual. Podemos ver segmentos en los que ha habido fracturas, desprendimiento óseo, muy claramente cuando nosotros vemos que la forma normal de la vértebra no se preserva y la continuidad de esas líneas tampoco. Podemos ver trastornos del balance sagital con una imagen panorámica. Noten ustedes que aquí tenemos una persona que tiene una escoliosis en una vista anteroposterior. Clínicamente, en este caso, se observa que este hombro está muy por encima del otro y que, al contrario de este otro paciente, la línea deplomada empieza en la columna, pero luego la columna se va hacia un lado. Esta es la imagen de un paciente que tiene una escoliosis, un desvío de la columna en su eje. Y observen que se debe a que hay una imagen anormal, aquí hay una vértebra, aquí hay otra y aquí hay una especie de cuña. En realidad se trataba de una hemivértebra que con la tomografía se ve con mucha más claridad. Entonces la clínica, por supuesto, nos ayuda. Si vemos un paciente con estas características clínicas, por supuesto que vamos a encontrar en la radiografía panorámica una alteración en el alineamiento muy importante. Hay alteración, incluso una hipocifosis, hipolordosis, una alteración en todos los balances que se correlacionan con la clínica. La resonancia de este paciente nos puede mostrar que esto se debe a una degeneración de la columna vertebral con múltiples áreas en las que existen hernias de disco y estenosis. Este es el espacio por donde pasan los nervios y aquí estenosauros reducido y se puede observar la escoliosis claramente, la diferencia entre un espacio normal y un espacio reducido. Esta paciente que viene por hipercifosis dorsal, secundaria a un trauma, tiene un aplastamiento de los cuerpos vertebrales que se pueden observar claramente con una tomografía, es una fractura consolidada antigua. La resonancia magnética nos puede manifestar, como en esta imagen, la presencia de una hernia de disco. Este es el disco intervertebral que está comprimiendo la médula. Recuerden que delante de la médula tiene que haber líquido cefalosaquídeo y detrás también. Acá eso no acontece. Cuando hay un paciente que tiene dolor axial, podemos tener varias causas. Este es el caso de una persona que tiene una listesis, un desplazamiento de la vértebra L4 sobre, L5 sobre S1, muy claramente establecida que condiciona dolor. Este es un paciente que tiene múltiples degeneraciones y protrusiones discales, es decir, este disco que normalmente está sano, cambia de color, se vuelve más intenso y tiene áreas que están
protruyendo hacia el conducto de aquí. Es una imagen de una persona que ha tenido una caída y tiene una fractura. Vean cómo la tomografía nos muestra claramente la fractura y se puede ver en 3D. Es muy bonita la imagen, pues lo importante es ver si compromete o no el conducto de aquí. Vean que aquí ha conducido a que hay una pequeña protrusión discal, más bien. Pueden haber radiografías que nos muestran imágenes de esta mala calidad, que en realidad son pacientes que tienen osteoporosis. Y vean que se pueden observar aplastamientos vertebrales por esta enfermedad. Es otro caso, noten ustedes que viene por dolor axial, es decir, dolor muy irradiado en el cuello. En una radiografía anteroposterior no vemos nada, en la lateral parece todo normal, hay excelente alineación, no hay desplazamiento, pero aquí hay una imagen un poco diferente a la del resto de las apopsis espinosas. Y eso resultó ser un condroma. Aquí tenemos una imagen de una resonancia magnética en donde está rectificada la columna cervical. Vean ustedes, la lordosis se ha perdido. Esta es una persona que viene por un dolor costal, aparentemente costal, un dolor torácico posterior. Se hace una radiografía de tórax, pero se ve aquí una imagen anormal. Vemos en la radiografía lateral de tórax que hay otra imagen que no corresponde a una lesión pulmonar. En la tomografía vemos claramente que corresponde a una lesión ósea, que en la resonancia magnética se muestra heterogénea, es un tumor. Para el diagnóstico podemos echar mano de una tomografía que nos permite guiar la aguja para hacer una biopsia. En este caso llegamos hasta el tumor, tomamos un fragmento, hacemos el estudio y hacemos la cirugía. El síndrome de compresión radicular, en el que típicamente el paciente se queja de un dolor que inicia en la columna lumbar baja y luego se irradia hacia el miembro inferior, estamos hablando de una posibilidad de hernia discal. Y vean, esta es una hernia discal extruida a nivel de L5S1, enorme, voluminosa. Claramente se puede observar la imagen diferente de un disco sano a un disco enfermo extruido que está invadiendo gran parte del conducto raquídeo. Esta es una imagen del mismo paciente con una hernia extruida. En los cortes axiales, este es un área normal en el L4 L5, pero vean acá como en el L5S1 la hernia ocupa en el corte axial la mayoría, el 90% prácticamente del conducto raquídeo. Este es en T2 y en T1 se ve esta imagen. Es así como se ve una hernia. Aquí en los cortes coronales se ve claramente este segmento que es la hernia, no debería estar. A nivel cervical pueden haber alteraciones como esta. Vean ustedes que hay una espondiloartrosis muy importante y aquí no solamente es un segmento que está comprimiendo, son varios, pero aquí es ya por deformidad ósea, es un conducto cervical estrecho. Miren cómo el conducto raquídeo ha reducido sus diámetros de forma importante. Un paciente que tiene una escoliosis, pero lo importante, que tiene una estrechez en el espacio de 4 y 5, con un desplazamiento, una listesis, el conducto normal, se ve reducido acá y nuevamente se agranda más abajo. Es un paciente que viene también por una fractura, por un dolor dorsal que lleva mucho tiempo y tiene osteoporosis. Y ven en la resonancia cómo se puede ver claramente las áreas de compresión. Aquí está el disco, el óculo y el hueso prácticamente reducido a su mínima expresión. Cuando un paciente tiene claudicación neurógena, nos referimos a que un paciente tiene dolor cuando camina largos trayectos. Cuando se detiene o deja de caminar, ya el paciente ya no tiene dolor. Si el paciente tiene esto, tenemos que pensar en un canal lumbar estrecho. Es un paciente con esa sintomatología. La tomografía nos muestra claramente cómo el conducto de Aquiles está reducido. Hay hipertrofia de las facetas. Aquí está el conducto. Y la resonancia nos confirma eso. El conducto de Aquiles está muy reducido a expensas fundamentalmente de crecimiento o hipertrofia de facetas. Puede haber personas que tienen escoliosis y un conducto lumbar estrecho multisegmentario. Veamos que la radiografía, la tomografía y la resonancia de la misma persona son muy similares, pero lo importante es ver el conducto, un conducto normal en la parte alta y muy reducido en la parte inferior. Comparamos el nivel L1, L2 con el nivel L4 y L5 en el mismo paciente y vemos claramente la reducción de estas líneas, los diámetros y el área que ocupa el conducto raquídeo. Nos puede servir entonces la radiología para hacer intervencionismo. Aquí estamos introduciendo unas agujas para llegar hasta las facetas articulares. Vean ustedes, con los rayos X llegamos a ver que estamos específicamente en el sitio. Recuerden que hablamos de un pedacito, el pedacito de Charcot. Aquí está su oreja, aquí está su hocico, una pata, otra pata, y estamos llegando al ojo en este caso,
hablando comparativamente, pero es el sitio donde está un nervio que vamos a anestesiar. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que poniendo contraste, pintamos, entre comillas, a la raíz nerviosa, que es la que estamos tratando. En esta imagen se ha puesto contraste en la dura madre que está alrededor de las raíces, y aquí está una aguja dentro del disco para que puedan diferenciar. Aquí a través del hiato sacro, este es el coxis, este es el sacro, se está poniendo contraste y se puede llegar al espacio peridural. Si un paciente tiene un déficit neurológico agudo, por ejemplo por una caída, podemos echar mano directamente a la tomografía y ver estas fracturas, una fractura por aplastamiento que muestra claramente los segmentos óseos que están introducidos en el conducto de Aquilio. La tomografía nos está mostrando claramente que hay una lesión muy grave y podemos ya tomar acción incluso solo con este estudio. Lo mismo en este caso, una tomografía en un paciente que queda cuadripléjico después de un accidente de tránsito, y vemos que hay una listesis que genera compresión y reducción severísima del conductor. Pues aquí es una persona que sufre una caída en la piscina, inicialmente solamente tenía dolor lumbar, pero había perdido sensibilidad en parte del muslo. Vean ustedes que aquí no es buena radiografía, pero se ve que hay un aplastamiento de esta vértebra. La tomografía nos muestra claramente que hay un aplastamiento en L1, en un fragmento óseo que está comprometiendo el conducto de Aquilio y por lo tanto está comprometiendo la raíz. Luego le hicimos una operación y eso nos permitió arreglar esto. Vean ustedes que tiene una cifosis por la fractura. Entonces inyectamos eso para mantener una alineación normal. En este caso, una enfermedad frecuente, la tuberculosis vertebral, que puede formar lesiones abscedadas muy importantes que pueden ser expandidas hacia adelante, a un lado, incluso al propio conducto de Aquilio. Son lesiones exuberantes. Vean ustedes que tienen aquí el calcio, la destrucción ósea, muy evidente. Aquí tenemos un caso que tiene múltiples tumores dentro de la médula espinal, o sea, en el conducto de Aquilio, comprimiendo la médula. 1, 2, 3, 4, es una meningiomatosis, es decir, meningiomas múltiples. Aquí un tumor, aquí está la médula, aquí está el tumor que lo comprime, aquí prácticamente no se ve la médula, aquí la médula muy apretada con un tumor en diferentes niveles. Un paciente que tiene una paraparesia, es decir, una debilidad de miembros inferiores, y este segmento está reducido. Inicialmente pensaron que era metástasis porque encontramos en la tomografía destrucción ósea, pero haciendo la biopsia encontramos que fue tuberculosis. Las metástasis pueden ser así, vean varios cuerpos vertebrales comprometidos, y noten ustedes que aquí en la propia resonancia ya se ve la lesión pulmonar importante, exuberante, paciente con un cáncer de pulmón con metástasis a la columna. Les agradezco su atención, espero que estas clases hayan sido